Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los modelos atómicos y la configuración electrónica de la tabla periódica. Entonces vamos a iniciar con algunas características de los modelos atómicos. Entonces se conocen como tal los modelos atómicos a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos como tal. Entonces, desarrolladas a lo largo de la historia, se crearon o se han generado muchos modelos atómicos como tal. Entonces, desde la antigüedad como tal, eh, datan ejemplos y modelos atómicos. Iniciemos, por ejemplo, con el modelo atómico Demócrito como tal, de 450 años antes de Cristo. Entonces, este tipo de modelo atómico como tal, su científico como tal, lo que hizo fue, o lo que propuso, fue que el mundo estaba formado por una serie de partículas mínimas e indivisibles, ¿sí? Que existía de forma homogénea, cuyas únicas diferencias era la forma y el tamaño, y cuyo nunca el funcionamiento interno como tal de esas partículas se bautizaron, por decirlo así, como átomos, y como tal pues la palabra proviene del griego indivisible, ¿sí? Lo cual indica que los átomos como tal pues son indivisibles. Según este científico Demócrito como tal, las propiedades de la materia estaban delimitadas o determinadas por un modelo o por un modelos átomos que se agrupaban. Más adelante, el modelo atómico de Dalton en el año 1808 después de Cristo, sostenía que el modelo atómico, los modelos atómicos como tal, estaban hechos de átomos indivisibles e indestructibles como tal, incluso mediante las reacciones químicas. Los elementos conocidos pues dependían de sus átomos que poseían la misma carga e idénticas propiedades, pero el peso atómico era relativo, lo cual indicaba que era diferente. Debido a esto, pues comparados con el oxígeno, con el hidrógeno, pues mostraban una serie de proporciones distintas. El modelo atómico de Lewis como tal, otro científico, entonces proporcionó como tal eh, la estructura de los átomos como un cubo y en los cuyos 8 vértices se llamaban los electrones. Pero más adelante, Gilberto Lewis como tal permitió un avance en los estudios de las valencias, o sea, las atómicas y las uniones moleculares, y se actualizó más adelante el modelo atómico de Johnson, de Thomson como tal, en el 1909, después de Cristo. Entonces Thomson lo que hizo fue que, como tal, la característica más importante fue el descubridor del electrón en el año 1897. Este modelo pues previno el descubrimiento de los protones y los electrones, ¿sí? Porque se asumían que los átomos consistían en una esfera de carga positiva y distintos electrones de carga negativa. Eh, como tal, pues dicha metáfora le otorgó el nombre como tal, y más adelante el siguiente modelo atómico por el científico Rutherford en el año 1911 después de Cristo, pues experimentaba una serie de eh, láminas como por ejemplo de oro, elementos gracias a los cuales se determinó la existencia de uno de los núcleos atómicos con carga negativa, con carga positiva, con carga positiva, y distintos electrones de carga negativa pues fueron a ir incrustados en ella. Pero más adelante entonces eh, se generó el modelo atómico de Bohr, y este modelo atómico como tal pues podían que los electrones tener una serie de órbitas redondeando el núcleo.
Entonces este modelo atómico como tal resume los tres postulados. Entonces los electrones como tal trazaban una serie de órbitas circulares en torno del núcleo sin irradiar la energía, y las órbitas permitidas de los electrones eran calculables según el momento. Eh, los electrones como tal emiten y absorben la energía, y al saltar de una órbita y a otra pues iban avanzando. ¿Listos? Esos eran unos modelos atómicos como tal. Ahora vamos a ver las características. Para esto es necesario que cada uno contenga a la mano ahorita o en este preciso momento como tal cerca una tabla periódica, ¿sí? Dentro de las capas electrones y órbitas pues se tienen que o tenemos que empezar hablando por las características o la conformación de la tabla periódica. Entonces recordemos que la convección de los elementos están organizados, todos los elementos están organizados en la tabla periódica en una estructura por los patrones importantes de su comportamiento. Y también nos hablaba de quién la diseñó. Entonces fue el químico ruso Dmitri Mendeleev como tal, y la tabla está organizada como tal en una serie de elementos, en una serie de columnas, grupos y familias que comparten una serie de propiedades determinadas en un estado físico y un elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla periódica, ¿sí? Acá podemos visualizar una tabla periódica. Estos numeritos que encontramos acá, ¿sí?, que van del 1 hasta el número 7, como tal, se llaman periodos. Esos periodos, entonces, se van a representar. Entonces, por ejemplo, el número 1, que está conformado por el hidrógeno y por el helio. Eso quiere decir que estos dos elementos como tal están dentro del periodo número 1, dentro del periodo 1, y van a estar conformados dentro de los niveles de energía correspondientes. Entonces, como pertenecen al grupo número 1, el grupo también me indica, ahorita cuando vayamos a hacer la configuración electrónica de los modelos atómicos, el número del periodo como tal me está indicando también el número de niveles de energía que contiene cada uno de los modelos atómicos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno y el helio únicamente van a tener un nivel de energía, ¿sí? Entonces ese nivel de energía, y también van a tener un número atómico. En este caso el hidrógeno va a tener un número atómico de 1 y el helio va a tener un número atómico de 2, ¿sí? Dentro de cada uno de los símbolos como tal, entonces va a tener un símbolo, un número atómico, un grupo, un nombre, un símbolo, ¿sí?, una masa atómica y demás características que las vamos a revisar en los videos de apoyo. Y ahorita vamos a trabajar unos ejemplos de modelos atómicos, cómo se conforman los modelos atómicos y cómo se realiza la configuración electrónica. ¿Listos? Entonces, en la tabla periódica, en la parte de arriba, ¿sí?, aparece 1A, 2A, ¿sí? Esos son los periodos, ¿sí? Entonces también aparece el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, así sucesivamente. De acuerdo al grupo que me pertenezca, el elemento va a tener un solo electrón en el último nivel de energía en la elaboración de los modelos atómicos, que ya vamos a explicar esa parte. ¿Listos? Entonces, las capas como tal y los subniveles de energía pues están dados de acuerdo a los periodos. Dentro de la configuración electrónica y la tabla periódica, pues los elementos en la tabla periódica se ordenan de acuerdo al número atómico. Eso quiere decir que van ordenados cuántos protones tienen en un átomo neutro. El número de electrones pues será igual al número de protones,
¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir que de la forma o el número atómico de cada uno de los elementos se representa con la letra Z y una rayita en mayúscula, significa el número atómico. Entonces, si por ejemplo yo les indico, por ejemplo, el número atómico del sodio, que por ejemplo en este caso el símbolo del sodio es Na, ¿sí? Y el número atómico es 11, ¿sí? Entonces podemos escribir Z rayita igual número atómico 11. Ya sabemos que la Z significa número atómico, no tenemos que escribir número atómico en los ejercicios que vamos a aplicar, sino Z como tal se representa con el número atómico. ¿Listos? Entonces ya vamos a ver las características a eso. Entonces estamos indicando que el número de electrones será igual al número de protones, y de forma que podemos determinar fácilmente el número de electrones a partir de su número atómico. Entonces, el número de electrones es igual al mismo número atómico como tal. Entonces, por ejemplo, decimos que el azufre tiene número atómico de 16, su número atómico es 16, entonces va a tener 16 electrones y al mismo tiempo va a tener 16 protones porque el número es igual. ¿Listos? Entonces, recordemos que la posición de un elemento en la tabla periódica determina o está determinado como tal de acuerdo a su columna, al grupo, a la fila o al periodo, y es así que esta proporciona toda la información útil de acuerdo y como está dispuesto en los electrones como tal. Entonces, si consideramos que por ejemplo las tres primeras filas de la tabla periódica incluyen los principales elementos más importantes para la vida, entonces vamos a ir determinando características de ellas. Entonces, por ejemplo, el helio, el nitrógeno, el flúor, el carbono, ¿sí? Entonces cada uno de esos tiene características diferentes. Entonces, por ejemplo, el helio, cuando nosotros, por ejemplo, si vamos a clasificar esos elementos, el helio, símbolo He, recuerden que cuando los elementos como tal tienen dos símbolos, dos letras como tal de símbolos, la primera letra siempre va en mayúscula y la segunda va en minúscula. En este caso el helio va a contener He, que es el símbolo, entonces la H va siempre en mayúscula y la E viene en minúscula, se presenta en minúscula. El argón, entonces va la A en mayúscula y la R en minúscula, que son una serie de elementos del grupo 18 que tienen una capa externa completa o satisfacen la regla del octeto como tal, y estos se hacen muy estables como átomos individuales debido a la falta y a la reactividad que son denominados gases inertes o gases nobles. El hidrógeno, el símbolo H, entonces únicamente se realiza la H. El litio y el sodio, el litio como tal, Li, entonces va la L en mayúscula, y el sodio Na, la N en mayúscula y la A en minúscula. Entonces, como son elementos del grupo 1, tienen un solo electrón en su última capa, en su último nivel de energía, son inestables como los átomos individuales y pueden empezar a perder o compartir un electrón de valencia según sea necesario. Adicionalmente, pues presenta una serie de subcapas y subniveles que los vamos a ir desarrollando o los vamos a ir explicando ahorita. Dentro de la configuración electrónica, entonces, ¿qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica de un átomo, de un elemento, pues corresponde a la ubicación de los electrones en las órbitas de los diferentes niveles de energía, aunque es aplicable para muy buenas aproximaciones. Como tal, la forma de mostrar la distribución electrónica de un átomo es a través de la configuración electrónica en el orden que se lleva. Entonces, lo presentamos acá, de esta forma. Esta es la configuración electrónica, ¿sí? Este es el modelo para realizar
cada una de la configuración electrónica. Entonces acá por ejemplo vemos que se empieza 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? Teniendo en cuenta los niveles y los electrones, pero como tal la configuración electrónica entonces está conformada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d y 4p. Eso quiere decir que el esquema como tal, que se los voy a dejar también acá en el material de apoyo, acá ubicados en la plataforma, ya lo vamos a verificar cómo está distribuido. Entonces el esquema cada uno llenando las órbitas atómicas, pues podemos tenerlo y podemos utilizar la regla en diagonal. Tenemos que siempre utilizar la regla en diagonal. Para ello debemos seguir cuidadosamente la flecha que nos mostraba hace un momento, y de esa forma podemos realizarla. Entonces conocer el número de electrones, recordemos que tiene el átomo, el número atómico pues se representa con la Z mayúscula dentro de la tabla periódica, y recordemos que el número atómico es igual al número de protones y número de electrones como tal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una configuración o queremos hacer la configuración electrónica del helio, entonces tenemos 1s2, ¿sí? Donde 1 es el número cuánto principal y va el nivel de energía. En este caso va una sola capa, y la capa y la subcapa son 2 electrones, y entonces va a contener como tal entonces un solo nivel de energía, pero va a tener 2 electrones, ¿sí? Por ejemplo el cloro, no sé si por ejemplo acá tenemos el cloro, acá contenemos el modelo atómico del cloro, ¿sí? Este es el modelo atómico del cloro, ¿sí? Si nosotros miramos la tabla periódica, el cloro está ubicado dentro del grupo 6A y tiene 17 electrones, ¿sí? Tiene 17 electrones. Los que ustedes observan ahí en azulito son los electrones, y este es el modelo atómico del calcio. Entonces, del cloro, perdón. Estamos hablando del cloro. Entonces el cloro como tal tiene 17, número atómico es 17, ¿sí? Entonces lo cual quiere decir que pertenece al grupo número 2, pertenece al grupo número, pertenece al grupo número 3, y en este caso entonces tiene el símbolo de cloro Cl. Acá podemos observar que para realizar el modelo atómico siempre vamos a escribir el número atómico dentro del centro del modelo atómico como tal, en este caso C en mayúscula y la L en minúscula, ¿sí? Y vamos a contar cuántos niveles de energía. Los niveles de energía son los circulitos que observamos acá: un nivel de energía, 2 niveles de energía y 3 niveles de energía. ¿Cómo sabemos para saber cuántos niveles de energía hay en cada uno de los elementos? Pues es muy fácil. Los niveles de energía los determina el número del periodo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando nosotros estábamos acá y vemos la tabla periódica y al lado me aparecía los periodos, ¿sí? Entonces observamos que por ejemplo el número 3, el periodo número 3, en este caso el cloro como tal pertenece al periodo número 3, va a contener 3 niveles de energía, 1, 2 y 3 niveles de energía, ¿sí? Lo cual indica que no va a tener más de 3 niveles de energía. Adicionalmente pertenece al grupo número 6. Eso quiere decir que en su último nivel de energía va a contener 6 niveles de 6 electrones. Entonces pertenece al grupo número 7. El cloro pertenece al grupo número 7, entonces va a tener 7 niveles de energía. Pero bueno, vamos a iniciar desde el principio, ¿sí? Entonces recordemos que la configuración electrónica como tal, en este caso del cloro, entonces recordemos que los coeficientes, entonces para el cloro, entonces lo podemos realizar 1s2, ¿sí? 2s2, 2p6, 3s2, 2
3 y así sucesivamente. Adicionalmente a esto, entonces no nos podemos pasar del número 17, que es un número atómico. En este caso, el cloro contiene el número atómico de 17 y pertenece al grupo número 7, lo cual indica que en el último nivel de energía debe tener 7. Entonces, por ejemplo, iniciamos acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Vemos que contiene 7 electrones en su último nivel de energía porque pertenece al grupo número 7 como tal. Acá al respaldo contenemos otro ejemplo. En este caso es Na, que Na es sodio, y el sodio tiene un número atómico de 11. El sodio pertenece también al grupo número 3. Eso quiere decir que ¿cuántos niveles de energía va a tener? 3 también, los mismos del cloro. Entonces, lo cual nos indica que va a tener igual 3 niveles de energía. Entonces los vemos acá: 1, 2 y 3. Como este elemento, que es el sodio, pertenece al grupo número 1A, ¿sí? Entonces va a tener solamente en su último nivel de energía, ¿sí? Va a tener un solo electrón en su último nivel de energía, que acá lo vemos. Y la configuración 1s2, sabemos que en el primer nivel de energía máximo pueden estar 2 electrones, ¿sí? En el nivel número 2 máximo pueden haber 6 electrones, y acá vemos la regla. Entonces, en el primer nivel de energía 1 y 2 la norma se cumple, vamos bien, y en el siguiente máximo pueden haber 8 como tal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el segundo nivel máximo pueden haber 8 electrones, y 8 más 2, 8 más 2 me va a dar 10, y en su último nivel de energía 1 me va a dar 11, o sea, el número atómico del sodio es 11. De acuerdo al número atómico deben de tener el mismo número de electrones. ¿Listos? Acá contenemos otro ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo sobre el calcio, ¿sí? El calcio es otro de los elementos, entonces sabemos que como tal, dentro, el calcio pertenece al grupo número 2A y pertenece al periodo número 4, ¿cierto? Entonces, como pertenece al periodo número 4, ¿sí? Va a tener 4 niveles de energía, ¿sí? Entonces vamos a contar cuántos niveles de energía hay. Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles de energía. Pero adicionalmente el calcio pertenece al grupo número 2A, y como pertenece al grupo número 2A, pues va a contener en su último nivel de energía únicamente 2 electrones. Los visualizamos de esta forma: uno acá y otro acá en su último nivel de energía. Para esto, entonces vamos a realizar la configuración electrónica. En el primer nivel de energía, de acuerdo al calcio, entonces únicamente pueden haber 2 electrones. En el segundo nivel de energía máximo pueden haber 8, y en el tercero, en este caso, únicamente utilizas 8 para que en su último nivel de energía contengan 2 electrones, porque pertenece al grupo número 2A, ¿sí? Y la sumatoria de esto, ¿sí? Entonces, en el primer nivel de energía tiene 2, en el segundo nivel de energía tiene 8, en el tercer nivel de energía tiene otros 8. 8 y 8, 16 más 2, 18, y los últimos dos niveles en el último nivel de energía contiene 2 electrones más, ¿sí? Entonces me va a dar 20. Si ustedes revisan su tabla periódica, el número atómico del calcio es 20, y de esta forma se cumple y tenemos como tal la norma o la regla del calcio. Vamos a hacer uno con el magnesio. El último ejemplo lo vamos a realizar con el magnesio. En este caso, el magnesio pertenece al grupo 2A también y pertenece al periodo número 3, lo cual indica que va a tener 3 niveles de energía, que los contamos: 1, ustedes me van a ayudar a contar: 1, 2 y 3 niveles de energía, ¿sí? Y su número atómico como tal es de 12, entonces pertenece al grupo número 2, ¿sí? Entonces en su
último nivel de energía únicamente va a tener 2 electrones de valencia. En el último nivel de energía los vemos acá, lo vamos a contar uno arriba y otro abajo. ¿Listos? Entonces en esta parte va a tener únicamente 3. Para iniciar tenemos en el primer nivel de energía 1 y 2 electrones. En el siguiente nivel de energía tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 más 8 me va a dar 10. Y en el último nivel de energía va a contener los últimos 2 electrones que me realiza debido a que pertenece al periodo número 2. Como pertenece al periodo número 2, únicamente va a tener 2 electrones como tal. ¿Listo? Y de esa forma pues queda el modelo atómico del magnesio. ¿Listos? Adicional, en la plataforma les voy a dejar la configuración electrónica que se debe de seguir y se debe indicar de acuerdo a la flecha como va. También se las voy a colgar en la plataforma. Les voy a colgar también una tabla periódica para que ustedes tengan todas las bases suficientes para realizar en los modelos atómicos la configuración electrónica. Espero que este video les haya servido bastante. Yo sé que es un poco largo porque es un tema un poco extenso. Ya llevamos aproximadamente casi media hora explicando el video, pero la idea es que ustedes visualicen pues el video de forma completa y puedan despejar cada una de las dudas. Adicionalmente a esto pues tenemos características, tenemos modelos atómicos bastante grandes. Por ejemplo, acá me queda uno, acá nos queda el modelo atómico del rubidio. Entonces el rubidio como tal pertenece al grupo y al periodo. Me pertenece al periodo número 5, número atómico 37, y adicionalmente a esto me pertenece al grupo número 1. ¿Listo? Entonces, como me pertenece al periodo 5, va a contener 5 niveles de energía. Lo vamos a mostrar rápidamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de energía. Me dice que pertenece al grupo número 1, ¿sí? Lo cual indica que en el último nivel de energía únicamente puede tener un electrón. En este caso lo vemos acá en la parte de arriba. Y la configuración entonces se va a realizar en el primer nivel de energía, va a tener 2 electrones, en el segundo va a tener 8 electrones, en el tercer nivel va a tener 18, en el cuarto nivel va a tener 8 y en el último nivel de energía va a tener un electrón como tal. De esa forma pues se realiza el modelo atómico del rubidio, que es un poco más grande, número atómico 37, y se debe realizar la secuencia, la configuración en zigzag, de acuerdo y siguiendo la flecha de la configuración electrónica que se las voy a colgar en la plataforma. Bueno, espero que el video pues les haya servido y vamos a revisar otros enlaces para despejar dudas y inquietudes que tengamos sobre el tema. Listo, muchachos, feliz día para todos.